siguiente programa es apto para todo el público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Amables televidentes, los saludamos desde el Canal 2, el canal de nuestra gente, presentándoles una nueva emisión de nuestro programa La Diáspora tiene la palabra. Este es el 11º programa que ya hacemos, donde semana a semana el Canal 2 ha decidido entrevistar a colombianos y colombianas que están en la diáspora o que han estado y están retornando, pero que cuando salieron del país no salieron precisamente porque tenían dinero en la billetera y muchos contactos en el exterior, sino porque salieron prácticamente huyendo, o por razones de seguridad contra su vida, o porque la extrema pobreza y el desarraigo así los empujó. Hoy entonces vamos a hablar con Carmen Ramírez. Ella es dirigente Wayuu de Suiza. Ella está en Suiza y es una mujer que viene trabajando desde Suiza con mujeres colombianas aquí y allá. Hace mucho tiempo ha ganado un gran reconocimiento, pero por sobre todo tiene una lectura de país que nos interesa que nos ponga aquí en conocimiento otra vez. Y Héctor Aristizábal es un antioqueño que también se fue hace muchos años de Colombia. Estuvo viajando por... Él sí es un viajero, él no se quedó en un solo país. Yo entiendo que ha estado hasta en Kazajistán, ha estado en Palestina, ha estado en África, bueno, en Rusia, etcétera. Ya nos contará. Y ha decidido retornar a Colombia. Y aquí en Colombia, manteniendo los lazos que tiene con el exterior, pues quiere hacer su aporte. ¿A quién? A los colombianos y colombianas que estando aquí todavía creemos y queremos que hay una luz de esperanza para el futuro. Bien, que sean ellos los que hablen. Carmen, refrésquele a nuestra audiencia. ¿Hace cuánto se fue de Colombia? ¿Por qué se fue de Colombia? ¿Cómo llegó a Suiza? ¿Qué hace en Suiza? ¿Y cómo mantiene sus lazos con Colombia? 5 preguntas en una. A ver, tomo nota de esas 5 preguntas, Roberto. Primero, muchas gracias y saludos a toda la audiencia de La Diáspora Tiene la Palabra. Es un placer y un privilegio para mí nuevamente volver a estar aquí en este espacio que ha cobrado tanta importancia en los últimos meses, en las últimas semanas. Pienso que ha sido muy relevante todo lo que aquí se ha discutido y bueno, para comenzar un poco a dar respuesta a tus preguntas, yo comencé a venir a Suiza en principio para denunciar la situación del pueblo Wayuu y por supuesto lo que está pasando en territorio Wayuu con el Cerrejón. De hecho, aprovecho para saludar a la caravana de personas, de paisanos wayuu, de gente que ha estado también, con la que yo he tenido el privilegio de defender el territorio, que se encuentra en estos momentos en Bogotá denunciando la situación y pidiendo que se proteja el arroyo Bruno, que no sea entregado a la multinacional, a la multinacional del Cerrejón. Entonces, por esa situación yo tuve muchos vínculos con Suiza. En el 2007 hice un programa en Naciones Unidas para aprender cómo funcionaba todo este sistema en favor de los pueblos indígenas y me dediqué a trabajar en eso. En el 2007 publiqué un libro que se llama Desde el Desierto, y a partir de ahí las amenazas que había recibido en otras oportunidades se convirtieron en amenazas mucho más fuertes. Y en el 2009 tuve que venirme a Suiza en una especie de asilo temporal
y estuve trabajando en la Organización Internacional del Trabajo de la OIT, de las Naciones Unidas. En ese momento me dediqué, aprovechando que iba a estar más tiempo en Suiza, a contactar organizaciones que trabajaban con temas de derechos humanos y con temas de el clima y medio ambiente en Suiza para organizar la primera demostración, como le dicen acá, la primera movilización en contra de Glencore, una de las dueñas del Cerrejón, que es una empresa suiza. A este llamado acudieron muchas organizaciones y nos dimos a la tarea de manifestarnos en frente de esta multinacional por primera vez, y a partir de ahí se comenzó a gestionar una petición que surgió, que había surgido incluso antes, pero una petición que surgió con mucha más fuerza en ese momento, y era la de que las empresas suizas, mientras respetaban aquí el territorio y el medio ambiente y decían que lo respetaban en todo el mundo, en un territorio como el Wayuu, estaban muriendo los niños de hambre. En esa época no se conocía, en el 2009, la magnitud del impacto que se estaba llevando a cabo en el territorio y cómo esto estaba haciendo que los niños y las niñas Wayuu murieran. En Suiza yo ahora, en ese entonces conocí al que es hoy mi esposo. Yo de terca me regresé a Colombia, y cuando regresé a Colombia las amenazas continuaron y siempre hubo como la posibilidad de que el amor me cautivara, y mi esposo, por un poco ofrecer una alternativa a la violencia que estaba sufriendo, me propuso matrimonio muy espontáneamente, y yo lo asumí como una propuesta muy seria. Y por eso digo que soy una refugiada del amor, porque me casé con la intención de proteger mi vida, y estoy aquí en Suiza ahora trabajando. Yo trabajo no solamente en todas las cuestiones que tienen que ver con los proyectos que me apasionan, con la defensa del territorio, con la defensa del agua, con la defensa de la madre tierra, con la defensa de la vida, no solamente con eso, sino que también tengo que trabajar para vivir, y trabajo para vivir en la cocina de un restaurante que se llama Lehrerzimmer, en un punto cultural muy importante de aquí de Berna, y yo ahí soy cocinera. He introducido en el brunch de los domingos, muy típico por estos lugares, he introducido la arepa, y la gente va a comer arepa ya los domingos con huevos revueltos. Mucho cuidado, Carmen, las indican de colonizadora. Es que yo me vine con esa intención aquí, Alberto, con un poco de desquite, un Muy poco bien, con esa Carmen. intención. Te agradezco por esa introducción tan interesante, pero además usted le acaba de dar material a Héctor, porque Héctor es actor, es teatrero, me imagino que es libretista. Entonces ahí le propongo, Héctor, Refugiados del Amor, Refugiadas y Refugiados del Amor es el nombre de la próxima obra teatral de Héctor Aristizábal. Comprométase Perfecto. conmigo. No, sino la financiación y estamos listos. A ver, Cuéntenos de usted, háblenos un poquito de usted. mira, cosas muy parecidas. Primero, muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo, los televidentes, con Carmen. Y sobre todo hablar de estas cosas, porque generalmente no hay muchos espacios para compartir este tipo de experiencias. Y siento que, como Carmen nos acaba de mostrar, uno puede hacer muchísimas cosas en el exterior por su país, cosas que aquí a veces hubiesen sido reprimidas fácilmente o te hubiesen costado la vida. Mira, yo me fui cuando tenía 28 años. Me fui en 1989. Yo tomé la decisión de irme en 1987 cuando asesinaron a quien consideraba un mentor, Héctor Abad Gómez, y mi amigo Leonardo Betancourt. Los asesinaron mientras estábamos en el entierro del presidente de Adidas, y en esa época, en 1989, yo prácticamente enterraba a un amigo cada semana. Paradójicamente hoy estoy haciendo lo mismo, y es terrible. Lo que pasa, lo diferente es que yo ya no soy la misma persona.
A esos 28 años yo dije, bueno, si yo estoy esperando la muerte, no sabemos ni siquiera quién es el enemigo claramente, no sabemos con quién estamos peleando. Realmente yo amo la vida y amo el amor. Soy un refugiado del amor, no, soy un enamorado del amor donde sea. Entonces decidí irme. El último país del mundo era Estados Unidos. Estados Unidos para mí era el imperio, era quien nos estaba robando la riqueza, bueno, uno de los tantos que era el último país del mundo. Sin embargo, el sino del destino hace eso con las personas. Yo llegué allá y a los 3 días me enamoré de la persona con quien tuve 2 hijos, porque el amor es lo que te salva también, el amor y el sexo, y cuando entras en el amor y el sexo ya la ideología se vuelve otra cosa. Y comencé a darme cuenta de una cosa que es muy obvia, que una cosa son las personas estadounidenses, otra cosa es el gobierno estadounidense, una cosa somos los colombianos, otra cosa es lo que pasa aquí a muchos niveles, aunque somos responsables en el sentido de que tenemos la habilidad para responder a eso que está pasando. Y en Estados Unidos pues tuve que reinventarme. Yo aquí era psicólogo y actor cuando me fui. Allá era una persona que ni siquiera hablaba inglés, no conocía a nadie. Yo vendí la casa de mis padres y me fui con $500 sin conocer a nadie, y con eso pues tuve que inventarme la vida en ese país. Pero agradezco mucho eso, porque mira, cuando yo me fui de 28 años, yo viví 28 años por fuera, no estaba contando, pero pasó así. Allá tuve que empezar a sanar esa persona que se fue de aquí. Yo cuando me fui lleno de rabia, de odio, de deseos de venganza, de una enorme incertidumbre. Ahora que regreso, 28 años después, espero ser otra persona, porque he podido, como mencionaste al comienzo, he tenido el privilegio de estar en muchos lugares, en distintos países, sobre todo en zonas de guerra y posguerra, y en zonas de desastres naturales, en zonas de extrema violencia. Y lo que yo hago es combinar el teatro con mi formación como psicólogo. Entonces trabajo con el arte y la psicología, y ahora estoy dedicado a la ecopsicología y dedicado al trabajo con la naturaleza, y en eso me encanta poder estar con Carmen, porque hay muchas cosas realmente que ya estoy sintiendo que en común entre nosotros sobre lo que debe pasar y lo que está pasando en el mundo hoy. Por un lado, la destrucción de lo que conocíamos como el mundo hasta hoy, y la posibilidad de un nacimiento de un nuevo mundo que todavía no sabemos exactamente qué es, pero que estamos realmente al servicio, somos las parteras de ese nuevo mundo, somos los canales a través de los cuales ese nuevo mundo se está dando. Entonces, yo regresé hace 4 años cuando me di cuenta que lo que había estado haciendo todos estos años era entrenarme para poder regresar, y ahora trabajo con excombatientes de todos los grupos, con paramilitares que asesinaron a mi hermano. Mi hermano fue secuestrado, torturado horriblemente y asesinado en el 98. Trabajo con guerrilleros, muchos grupos guerrilleros han secuestrado primos, y por eso mis primos, hay gente que odia la guerrilla. Y con los militares que me torturaron cuando yo tenía 22 años, eso fue antes de irme, por ser estudiante universitario. Entonces, ha sido como un enriquecimiento muy bello poder estar en otros países, ver que hay lugares donde se puede vivir de otra manera, y ahora pensar en qué podemos aprender, qué medicinas traemos de allá y qué medicinas existen aquí que podemos continuar llevando al mundo, más allá de las arepas. Ahora que yo los escucho a ustedes dos, que Carmen habla de ser refugiada del amor y que usted habla de la ecopsicología, estoy recordando un libro que es de reciente escritura, de Mauricio García Villegas, El país de las emociones tristes. Ese libro a mí me parece que tiene una mirada muy original sobre qué pasa en Colombia y qué pasa con nosotros como colombianos, como ciudadanía, como sociedad. Él dice que en Colombia cultivamos las emociones tristes y no las emociones bondadosas de la alegría, del buen vivir. Entonces aquí está el odio, aquí está la rabia, está el resentimiento, está la amargura, está la envidia, están ese tipo de sensibilidades que niegan la alegría, la compasión, la amabilidad, la solidaridad, todo ese tipo de
de sensibilidades y emociones que nos permitirían vivir mejor como sociedad colombiana, y todos nos escudamos, todos, hombres y mujeres, los muy pobres y los no tan pobres, en que es que tenemos unos gobiernos muy malos, en que es que tenemos una clase, una élite que es muy perversa, pero muy poquitos tenemos la capacidad de entender que si están allá arriba es porque nosotros lo hemos permitido por acción o por omisión. ¿Cómo se vive en Suiza? Y cómo usted, Héctor, en los países que ha estado, vive la gente del común para lograr un mejor vivir, un buen vivir. ¿Qué pueden ustedes, desde su experiencia, contarle a nuestra audiencia? Carmen. Bueno, ha sido todo un desafío porque en principio yo venía siempre a este país en plan de regreso a Colombia en un momento, ¿no? Me voy a quedar aquí en determinado tiempo y luego voy a regresar. Sin embargo, cuando ya me casé y ya decidimos quedarnos en este país, la cuestión no fue tan fácil. Lo primero que comencé a experimentar es que en este país una mujer como yo, que viene de una cultura tan fuerte y tan estrechamente vinculada con los sueños, no podía soñar. Yo en este país cuando llegué no podía soñar y durante muchos años no podía soñar. Y esto me llevó, por supuesto, a una situación emocional, a una situación espiritual muy fuerte, muy dramática, que incluso yo hablaba antes con Héctor y con Gerardo Cajamarca, a quien le mando un abrazo muy profundo, y les mencionaba que cuando la situación se complicó tanto porque era tal mi angustia por no poder soñar y también por manejar toda una cantidad de procesos absolutamente traumáticos que habían sucedido en Colombia. Mi esposo un día me dijo, mira, esta situación ya no la podemos manejar nosotros, hay que buscar una ayuda profesional. Y cuando yo fui a buscar la ayuda profesional, por supuesto los médicos no entendían y me enviaban a un psiquiatra y el psiquiatra pensaba que podría tener un diagnóstico de esquizofrenia porque estaba angustiada, porque no podía soñar. Lo que hicimos fue buscar esa conexión aquí que yo sentía que se había perdido, esa conexión con lugares de poder, con lugares especiales, con lugares a los que la gente aquí también iba a hacer no solamente ofrendas, sino también a pedir favores. Y de hecho yo recuerdo que mi mamá, una de las cosas que le dijo a Arne, a mi esposo, cuando yo estuve embarazada, fue justamente que si no me iba a cuidar como la cuidaban allá, que mejor le dejara tener sus nietos allá en La Guajira, allá en su territorio, porque ella sabía que entonces iban a estar bien enterrados los ombligos de sus nietos. Y nos dimos a la tarea de buscar esos lugares y conseguimos un lugar al que lo primero que yo le pedí antes de cualquier otra cosa era que me devolviera los sueños, que me devolviera la posibilidad de soñar. De hecho, en Wayuuneki soñar no es un verbo, no es una acción. Soñar es un encuentro con un ser que te permite encontrarte con las personas, o que te permite recibir algunos mensajes, que te permite llevar una vida de manera distinta o que te permite también conocer los momentos de tu vida en los que vas a estar en alerta. Y para mí eso era, por supuesto, fundamental. Encontrarme con eso ya me dio la posibilidad a mí de plantar los dos pies en este lugar, porque siempre estaba con un pie en Colombia y otro en Suiza. De hecho, cuando yo llegué las primeras veces, lo único que decía era, bueno, es posible que me regrese en un año, porque siempre, a pesar del miedo, a pesar de toda la frustración, la rabia, el dolor por procesar de lo que te ha pasado en tu país, siempre existe la posibilidad de voy a regresar. Carmen, permítame, para claridad mía y de quienes nos ven y nos escuchan, ustedes los indígenas, no solo los wayuu, muchas de las
etnias indígenas, el ombligo es la conexión con la Pachamama, con la Madre Tierra, y de hecho entiendo yo que donde se entierra el ombligo es donde se quiere morir, cuando ya uno termine este periplo. Cuéntenos un poquito ese significado que tiene el ombligo para ustedes, el enterrar el ombligo. ¿Dónde enterró los ombligos de sus hijos? Si lo pudo hacer en Suiza o si tuvo que venir a Colombia, brevemente. No, yo tuve la posibilidad de escoger cómo quería los partos de mis hijos aquí en Suiza. Y yo tuve a mis hijos aquí en el cuarto de la casa. Aquí hay unas parteras que se han formado para eso. Yo traté de buscar una partera que además tuviera esa sensibilidad y ese entendimiento por lo que significaba también la cultura de la cual yo vengo, y encontré una partera maravillosa que me recomendaron. Y sí, de hecho, cuando yo le anuncié a muchas personas que iba a tener a mis hijos en casa, la gente me decía, pero ¿cómo vas a tener a tus hijos en casa en un país como Suiza, en donde los hospitales tú puedes llegar y no es como en Colombia, donde tú llegas y muchas veces te dejan morir en la puerta de un hospital, ¿no? Yo decidí tener mis hijos en casa justamente porque la partera me había también, o habíamos también acordado que íbamos a recoger el ombligo de mis hijos, que no es solamente el ombligo, ¿eh? Es el ombligo, es lo que se dice, pero es el ombligo y toda la placenta en donde se ha gestado el bebé. Y nosotros pudimos recoger esto y fuimos a un lugar, a una montaña que queda muy cerca de Berna, en un lugar casi, es muy extraño porque Suiza, al ser un país pequeño, está absolutamente descubierto todo, pero este lugar no tiene ni siquiera caminos pequeños, caminos de paso para llegar allí. Y ahí fue donde enterré las placentas de mis hijos. De hecho, yo entre mis dos últimos hijos estuve embarazada y perdí también a un bebé y fui y lo enterramos en ese lugar. Y esto, para nosotros es sobre todo esa conexión con la tierra. Por supuesto, mis hijos tienen esa conexión con esta tierra y yo he tratado también de cultivarla no solamente desde la sabiduría ancestral del pueblo wayú que yo he podido también recibir, sino también desde lo que les pertenece aquí, ¿no? Porque no somos también única y exclusivamente en estos momentos de un solo lugar. Mis hijos han nacido aquí, tienen sus ombligos enterrados en un lugar al que sus ancestros iban a pedirles favores, no solamente de sanación, sino también favores para continuar en la vida, ¿no? Entonces eso me parece que establecer esos vínculos te da cierto momento de arraigo en este lugar, pero eso no significa que se hayan cortado mis ombligos con el lugar en donde están enterrados. Eso es muy interesante, muy conmovedora la descripción que nos hace Carmen. Héctor, y usted que ha sido un viajero impenitente, cuéntenos de alguna de tantas viajes suyos, algunos hechos que por la negativa o por la positiva, comparadas con nuestra realidad, sirven para que los colombianos lo tomemos como lección. Lo que usted quiera. Wow. A ver, se me ocurren miles de cosas, pero lo conecto con lo que está hablando Carmen, que es muy bello, y resueno como tú. Todos somos hijos de la tierra. Nuestra conexión con la tierra es a través de la madre, es a través del ombligo. El ombligo es lo que más terminaciones nerviosas tiene, bueno, además del clítoris, pero es como esa conexión total con la vida, ¿no? Y la mayoría de nosotros hemos estado desarraigados, no solo los que nos hemos ido al exilio, la humanidad entera hace 300, 400 años con el advenimiento de la ciencia decidió que el ser humano estaba separado de la naturaleza y desde entonces hemos estado tratando de recordar quiénes somos, de volver a conectarnos con nuestra naturaleza.
con nuestros sueños. Los árboles producen frutos, los seres humanos producimos sueños, vivimos de los sueños. Los árboles son abundantes en todo lo que nos dan, los seres humanos somos abundantes en sueños. Entonces dejar de soñar definitivamente es un signo impresionante de estar muy desarraigado. Los síntomas que tú mencionaste ahora de este texto, que me interesa mucho leerlo, José Alberto, todos son síntomas del trauma impresionante que como humanidad estamos viviendo. Y en Colombia llevamos generaciones en eso. Entonces yo he notado al estar en otros países que no hay otro país en el mundo con una guerra tan larga como la nuestra. Es más, una guerra que no ha sido declarada. Hasta hace muy poco alguien dijo, aquí hay una guerra con la guerrilla, la guerrilla más antigua del mundo, y decidió apostarle a ese proceso de paz que otros ya le habían apostado antes y no se había logrado mucho. Todavía estamos en esa porque se desarmaron algunos, pero la sociedad no se ha desarmado en este caso. Entonces, en otros países he notado eso. Por ejemplo, hay muchos países, inclusive en el mismo Sudamérica, el país que dio luz a una cantidad de dictadores, pero los países pasaron por ahí y están intentando otras cosas. No es que se haya solucionado todos los problemas y las desigualdades, pero están tratando otra forma de democracia. Aquí hay una enorme capacidad de soñar, de inventar. Aquí la mayoría de los trabajadores son trabajadores que se inventan su propia forma de trabajo. Entonces, yo he conocido gente de muchos países que viajan por el mundo y Colombia es uno de sus lugares favoritos. Por dos cosas. Lo uno es que somos el segundo país más biodiverso de la Tierra, aunque somos un pedacitico no más de la Tierra, 10%, tal vez menos, pero tenemos el 20% de la biodiversidad, de la riqueza de flora y fauna del mundo. Pero yo siento que eso también ha hecho que el color de los colombianos, aquí hay muchos países en uno, hay muchos territorios en uno, hay muchas formas de ver el mundo y hay una enorme biodiversidad, tanto en la naturaleza como en nuestra cultura. Entonces, cuando uno sale, ve eso también, ve esa riqueza y por lo tanto también ve las atrocidades que seguimos cometiendo y hoy más que nunca, porque hay una paradoja. La guerra ha permitido que mucha gran parte, más del 40% de nuestro territorio esté virgen. La paz ha generado que ha hecho que la naturaleza sea la mayor, la que más está sufriendo con este proceso de paz, porque la deforestación se ha triplicado, las concesiones a las transnacionales como el Cerrejón, pero hay muchas otras aquí, se han estado entregando, ya están empezando a hacer fracking, que es una cosa atroz que uno ha visto en otros países que se han deforestado totalmente, pero países que como Suiza y como Alemania y como Estados Unidos, que se roban las riquezas todavía de nuestros países al costo de destruir lo poco que nos queda. Entonces, mira, por ejemplo, India es un país de una pobreza impresionante. Tú miras la gente y tú no sabes cómo caminan, porque son personas muy delgaditas, son huesos caminando, pero también muy energizados. Y la vida espiritual allá es otra cosa, es una cosa que aquí desconocemos totalmente. Entonces, hay algo ahí, hay mucho que aprender ahí. Pero aquí también existen muchos países y muchos de ellos son las cosmogonías de las comunidades indígenas, que afortunadamente en este momento sus medicinas están saliendo al mundo. Todo el mundo espiritual se está moviendo a Sudamérica. Y en este momento estamos aprendiendo de cómo las comunidades indígenas han logrado vivir por tanto tiempo. Por tanto, estoy viendo las imágenes de la India, donde es muy bello cómo todo está ahí, ¿no? Por ejemplo, ir a un templo hindú es ver la vida y la muerte coexistiendo ahí, y en un lugar se están quemando el muerto que se murió hace 6, 7 horas, ellos lo queman lo antes posible, la gente está llegando y en lugares así súper sucios lavan el cuerpo y va llegando la gente y los hombres se rapan la cabeza como una forma de sacrificio. Bueno, toda esa forma de ritual que todavía está tan viva en ese país, que al mismo tiempo tiene un avance capitalista impresionante, tiene una élite también a ese nivel muy fuerte. Bueno, etcétera. Yo siento que en el mundo hay cosas muy bellas
y poder salir también te permite ver la belleza de lo que pasa acá. Pero lo más difícil de Colombia es cómo se ha perdido la sacralidad de la vida humana. No solo estamos destruyendo la naturaleza, las formas de nuestra guerra son atroces, son atroces. La imaginación que hemos tenido para asesinarnos, para masacrarnos, para descuartizarnos, para quemarnos vivos, en muchos casos, para quemar los cuerpos ya descuartizados. Hace poco estuve trabajando con la gente de Juan Frío, que queda a 20 minutos de Cúcuta, y es un lugar sin Estado, y es un lugar donde por 40 años, inicialmente por la influencia de los helenos, luego los paramilitares y ahora las disidencias y una cantidad de grupos, es una comunidad en un trauma colectivo impresionante que demanda una sanación colectiva. Bueno, y ese es como mi interés esencial, es trabajar con comunidades en crear rituales de sanación colectiva. Y eso es algo que también he aprendido en el mundo, en muchos lugares donde se está recuperando ese saber ancestral, que aquí todavía está vivo en muchos lugares y tenemos mucho que aprender de los wayuu, de todas las comunidades de la Sierra Nevada hasta el Amazonas, el Putumayo, etcétera. Y también hay muchos problemas en estas comunidades. Yo no estoy idealizando ni la cosmogonía ni tampoco la forma de vida, pero sí hay un saber que todavía existe, que siento que tenemos, con el que podemos conectarnos. Entonces, aquí hay muchos países, muchas culturas por conocer. Yo oyéndolo a usted, Héctor, estoy recordando un psiquiatra, psicólogo argentino de apellido Eichmann, que vive aquí en Cali. Si usted quiere, yo lo pongo en contacto porque él habla de psicología comunitaria. Sí, él claro, habla de psicología comunitaria y usted también está hablando de ello. Bueno, a mí me parece que ustedes dos tienen un enfoque muy interesante y me da pie para hacerles una pregunta. El 28 de abril, que ayer se cumplieron 6 meses del estallido social, digo yo, surgió un sujeto político nuevo en Colombia, que son los muchachos, la muchachada de las barriadas populares y rurales, muchachada que no está conectada a aparatos políticos, sindicales, universitarios, religiosos, de ONGs, era la muchachada. Muchos salieron a gritar, nosotros también existimos y nosotros queremos estudiar y queremos trabajar y queremos comer y queremos que no se roben el país. Una de las cosas que yo aprendí cubriendo este estallido es que mi lectura es que hay como una especie de hilo invisible en las mentalidades de estos muchachos y muchachas que les conecta como un nuevo código ético, como una nueva cosmovisión que no se verbaliza, no es producto de que se ponen de acuerdo conversadamente, sino que es como si estuviera ahí, en el ambiente. De hecho, me recuerda mucho El Principito, cuando dice que lo invisible, lo esencial es invisible a los ojos. Ahí, cuando esos muchachos, todos, uno les preguntaba en un lugar o en otro y hablaban lo mismo. Y yo encontré que estos muchachos tienen una idea, un proyecto de vida donde habla de ollas comunitarias, de huertas urbanas, de bibliotecas comunitarias, de reocupar el espacio no solo con casas, sino que donde vive la familia, en su entorno debe estar la cultura, el deporte, la alimentación, la salud, todo eso que yo creo que se conecta con lo que Héctor acaba de decir, la sacralidad de la vida. Estos muchachos, sin hablar de religiosidad, la tienen más clara que nosotros los mayores, creo yo. ¿Ustedes cómo lo leyeron desde la distancia? Y bueno, Héctor ya estaba aquí. Y Héctor, comparando con lo que ha vivido en otras partes, este estallido, ¿qué les significa a ustedes de cara al futuro inmediato de Colombia? Carmen. Micrófono, Carmen, micrófono. Prende el micrófono. Micrófono, Carmen. Préndelo. Micrófono. ¿Lo desactivaste? La silencia. Hola.
Carmen, préndelo. Hola. Héctor, entonces, mientras le conectamos a Carmen, venga usted, Héctor, a ver. A Se ver, me había ya, perdido. Carmen, ya. Se me había perdido la barrita, Bueno, algo bueno. pasó, me tocó Hágale pues. nuevamente refrescar la ventana, pero bueno. Y ahora escucho un eco, pero todo está bien, ¿cierto? Sí, sí. Está, vale. No, yo siento que el poder en estos momentos de la juventud en Colombia es impresionantemente poderoso. Y pienso también que desde, desde lo que está pasando en Colombia se hizo un llamado así explosivo a toda la colombianidad que está en todas partes del mundo. En Suiza, por ejemplo, el 8 de mayo, en una protesta que se hizo al frente del Palacio de las Naciones Unidas, nos reunimos cerca de 2.000 colombianas y colombianos para apoyar ese llamado de la juventud, para apoyar ese llamado, que en todo caso yo pienso que no era solamente de la juventud, yo pienso que también ahí estuvieron muy presentes las mujeres en el sentido de que mira, ahí están, estoy viendo las imágenes de colombianos en Suiza apoyando el paro contra el gobierno de Duque y quien está hablando ahí es Carlos Sommaruga, un parlamentario suizo de la parte francesa que toda su vida ha estado muy, muy, muy conectado con Colombia. Y eso, en esa movilización, ya les digo, fueron más de 2.000 personas. Lo que está pasando en estos momentos que a mí me impresiona muchísimo es que la gente y especialmente la juventud ya no traga entero. No es una cuestión así como que, bueno, vamos a ver de qué manera vamos a apoyar al candidato de turno en épocas electorales, sino que espérense un momento. Lo que tengo en el corazón pesa, pero lo que tengo en la cabeza sumado a lo que tengo en el corazón, es una bomba explosiva de sabiduría para dirigir lo que quiero que sea el país en estos momentos. Y eso es lo que han transmitido la juventud en Colombia, la motivación, la necesidad del cambio, de la transformación, la necesidad de manifestar que no quieren comer más de la misma situación que está basada en el manejo de un país que está articulado con todos los tentáculos de la mafia y con todos los tentáculos de la corrupción. Y esto ha sido un llamado poderoso, ha sido un llamado que además ha despertado también conciencias en todas partes y es algo que cada vez se está viendo mucho más, no solamente con la juventud en Colombia, en América Latina está pasando todo esto. Y se vienen cosas mucho más positivas, se vienen cosas mucho más estremecedoras desde el punto de vista pues de que la necesidad que hay en estos momentos es una necesidad que incluya un enfoque social, que incluya un enfoque educativo, que cuente con las personas, que cuente con la juventud, pero sobre todo que proteja la vida, que resguarde la vida. Eso me parece muy, muy importante de lo que ha manifestado la juventud en los últimos tiempos en Colombia. ¿Qué dices? Oye, mira, primero, yo tuve el privilegio hace 2 semanas de estar con 50 jóvenes de primera línea de todo el país. El PNUD y otras organizaciones me llamaron y me invitaron a este encuentro de personas de Cali, Bogotá, Medellín, Chocó, bueno, de varias áreas, a ver qué querían ellos, cómo comenzaban a evaluar, a procesar todo esto que les ha sucedido en los últimos 2 meses de intensidad total. Yo, como tú, vi gente increíble, gente que de alguna manera desde las márgenes, que es donde comienza el cambio en todo momento histórico, tienen ideas brillantísimas, están muy conectados, me encantó cómo lo describiste, con esos hilos invisibles del futuro.
porque están escuchando el campo, están escuchando el futuro, están escuchando eso nuevo que está emergiendo al mismo tiempo que los sistemas que nosotros hemos creado y avalado están colapsando, tanto los sistemas naturales, los ecosistemas, como los sistemas sociales. Lo que también observé era una enorme, o sea, son colombianos y la vida aquí no se respeta, entonces es como si hablaran de que la mayoría podrían estar muertos mañana o pasado mañana. Y yo lo que traté de comentar con ellos es que cuando uno está joven, uno trata de encontrar la vida a través de la muerte. Y esto era muy claro en los procesos de iniciación en todas las comunidades tradicionales. Las comunidades entendían que el niño tiene que morir, pero no morir real, morir simbólicamente para que aparezca el adulto, el elder, que uno va a ser. Además, en el proceso de iniciación, a uno le bendicen ese regalo, esa medicina que trae al mundo para que la dé. Pero es un proceso de iniciación, es un comienzo. De alguna manera, este paro, como lo que pasó en el Arab Spring, en la primavera árabe, que también yo estaba en Egipto cuando comenzó eso y fue una cosa impresionante. Regresé a Egipto hace poco y la represión es increíble. Desde diciembre comienzan a cerrar todas las ONGs que están cerca del Square donde se dio toda esta cosa en Cairo, que fue inundada y ahora lo han transformado. Bueno, pero también me recuerda lo que pasó en Wall Street, ese movimiento impresionante de hace 8 o 10 años, lo que pasó en Chile hace poco. Pero voy a mencionarlo en relación a los jóvenes. Esto está pasando en Colombia y, como dijiste, Carmen, está en todo el mundo. Una sueca, Greta Thunberg, fue hace 2 o 3 años la persona más importante del mundo. Y es la primera vez que yo he estado de acuerdo con la revista Life. Una jovencita que a los 14 años fue invitada a hablar con el Parlamento y luego fue invitada a las Naciones Unidas y lo que le ha dicho a todos los líderes económicos, políticos y sociales del mundo es: ustedes nos están robando la vida. Ustedes llevan años hablando de que quieren hacer algo para acabar con el cambio climático, para acabar con esta forma insostenible que llevamos haciendo por muchos años y no lo hacen. Ustedes mienten, ustedes nos están robando el futuro a mí y a todas las personas como yo. Entonces, ese mensaje ha sido muy claro. Y esta persona hace 3 años antes de la pandemia, 15 millones de jovencitos salieron a la calle en todo el mundo. 15 millones. Por una jovencita que ni siquiera estaba organizándolos. O sea, simplemente un mensaje. Entonces, estamos atendiendo a una forma de hacer política, una nueva forma de tomarse las calles, una nueva forma de hablarle al mundo, que es estética, que es artística, que es poética, que es poiesis, que es mitológica, que está conectada con las raíces ancestrales, pero responde a necesidades del momento. Y los que tenemos que movernos, salirnos de dejar de estorbar, somos las personas que llevamos mucho tiempo destruyendo el mundo con ideas que ya tienen que dejarse ir, con formas económicas, ideológicas, políticas, que sobre todo en este país, en nuestro país, tienen que dar cabida a otra manera, a otra forma. Esta dicotomía, esta polarización en la que hablamos, derecha, izquierda, Petro, Uribe, eso es absurdo, eso es limitante. Y yo lo que sentí en estos jovencitos es que, si bien son muy críticos de quién está en el poder ahora, si bien vociferan contra aquellas fuerzas que los oprimen y que los asesinan. Hace poco perdió la vida una persona muy cercana en Popayán, fue asesinado, que era parte de las semillas de Reconectando, el proyecto que yo hago, mi amigo Esteban, y muchos otros. No más muertos, no más mártires. Este país ya tiene suficientes, ya hemos enterrado demasiadas personas. Nuestro trabajo es por la vida y saber que el liderazgo de hoy es un liderazgo que no sabe para dónde va.
Si tú pretendes saber para dónde vamos, estás mintiendo. Tenemos que estar abiertos a esos mensajes de los seres del futuro que están apareciendo, como tú dices, conectados por hilos invisibles con el misterio. Hoy es más, sí, hoy se trata más del misterio que de la historia, que de analizar la historia para no repetirla. Sí, muy bien, hagamos eso, pero tenemos que estar abiertos a estas nuevas formas que tienen que ver con modelos más allá de lo antropocéntrico, más allá de lo humano, modelos que también incluyen. Sí, bueno, a ustedes que Carmen está en Suiza y tú que has viajado por tantas partes del mundo, les pregunto, pareciera que la humanidad entera, no solo Colombia, está ante un cambio civilizatorio. Estamos en una época disruptiva con todo lo que ha sido la civilización humana hasta el presente. Y entonces a veces angustia que uno ve que los políticos, los dirigentes económicos, los dirigentes sociales, incluso los luchadores populares, entre los que se cuentan ustedes y me cuento yo, a veces nos quedamos reivindicando escenarios y proyectos y derechos que pareciera que corresponden más al modelo de vida de los años del siglo XX que a las tendencias que se ven venir. Y entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, los políticos ofrecen todos más o menos la misma fórmula. Sí, voy a ofrecer educación, sí, voy a ofrecer trabajo, sí, voy a ofrecer casa, etcétera, pero no nos dicen qué tipo de educación, con qué instrumento pedagógico, con qué material didáctico, con qué pertinencia para eso que llama Héctor los seres del futuro. Y entonces pareciera que ni a los políticos ni a nosotros, los dirigentes que estamos preocupados porque la sociedad cambie, nos preocupara profundizar en qué tipo de educación es la que requiere el ser humano, que debe dejar de ser antropocéntrico para volverse más heliocéntrico, más cosmogénico en su apreciación. Pero de la misma manera el trabajo. Seguimos reivindicando derecho a que todos tengamos contrato laboral, pero sucede que no hay para tanta gente contrato laboral en el formato tradicional, pero en cambio hay muchos emprendimientos y muchas formas nuevas de trabajar que el Estado no ampara porque simplemente las deja al margen como economía informal. Y entonces, por ser economía informal, nadie les para bolas, y nosotros tampoco. Ustedes desde allá, ¿qué dicen a estos desafíos que tenemos entre las manos y que no podemos evadirlos? Carmen. Bueno, hay muchos, como tú lo mencionas, desafíos en este sentido. Sin embargo, yo creo que también hay mucha actividad en estos momentos. Se están replanteando cosas y se ha avanzado también en muchas cosas. Esto no significa pues que no se pueda estancar lo que se está llevando a cabo. Y en este sentido a mí me parece muy importante evaluar desde los países en los que estamos, por ejemplo yo aquí en Suiza, cómo se han dado cuenta que a pesar de haber cometido errores, especialmente errores ambientales, estos errores se pueden enmendar, aunque el daño aún sigue pesando. Y yo pongo solamente un ejemplo muy pequeño de lo que es el país de las aguas, porque Suiza está rodeado de aguas por muchos lugares, hay glaciares por las montañas de los Alpes, y es un país en el que el agua tiene mucho respeto, pero cuando una se pone a estudiar la historia, no siempre fue así. Muchos de esos ríos fueron canalizados y los desastres ambientales fueron nefastos, nefastos. Y eso se ha logrado recuperar. Y eso ha tenido un impacto muy positivo nuevamente en la recuperación de la biodiversidad, en la recuperación de los microclimas, en la recuperación de las especies. Y esto no es otra cosa porque yo no puedo dejar de ver el mundo a través de mis ojos wayú, aunque por supuesto también
lo cuestiono desde lo que he vivido de la arijunidad, desde lo que es arijuna, de lo que no es wayuu. Y trato de sacar también, sin idealizar lo uno y sin idealizar lo otro, trato de sacar lo que puede ser la fórmula para que no continuemos pensando o actuando como si este planeta fuera, no sé, una casa que podemos cambiar en cualquier momento, un espacio que podemos cambiar en cualquier momento. Y esta es una de las cosas que me quedan de este país, ¿no? Cómo se han tratado de enmendar esos daños ambientales. Sin embargo, también surge una contradicción, y es la contradicción de cómo hay empresas que tienen sus sedes acá y que ese tipo de crímenes ambientales, porque para mí son crímenes contra la hembra más grande que ha parido a la humanidad y que es la tierra, y estos crímenes no son permitidos en un país como Suiza. Empresas como Glencore, como Nestlé, como Novartis, no hacen esas cosas aquí en Suiza. Aquí no se explota el carbón de la manera como se explota en el territorio wayuu. Aquí no se roban los recursos como una empresa farmacéutica roba los recursos en la Amazonía. Acá no se destroza la naturaleza autóctona de un lugar para explotar los recursos naturales. No, acá eso no se permite. Entonces hay unas contradicciones que todavía hace falta dirigir en algún momento, pero para eso también yo pienso que se ha generado una conciencia, se ha generado una opinión. Y eso, volvemos de pronto un poco a la pregunta anterior, la juventud hoy en día no vota sin esa razón y ese corazón. Y eso pienso que ha sido un avance muy, muy, muy importante. Carmen. Héctor. Gracias, Carmen, por mencionar esas contradicciones. En Suiza no se explota el carbón, pero ellos explotan el carbón en Cerrejón, produciendo una polución impresionante. Esas imágenes que ustedes mostraron al comienzo son aterradoras y son de 20, 30 años. En 30 años se han comido no solo las comunidades alrededor, sino las montañas y los ríos, y van a seguir. Y el mar. El mar lo tiene lleno de carbón. Bueno, entonces esa contradicción, eso es lo que personas como Greta Thunberg han dicho, que es una persona con Asperger, que no puede mirar esa contradicción entre lo que tú dices y lo que haces. Ellos no pueden lograr eso. Pero a ver, yo siento que, voy a hablar muy radicalmente, que pero para producir, eso ya se acabó, el mundo como era, y la pandemia ha sido el mayor regalo que hemos tenido en toda la historia. Un momento muy difícil, mucha gente ha sufrido, ha muerto. Yo perdí 2 tías que murieron de COVID. Pero la pandemia nos mostró que cosas que pensábamos imposibles eran posibles. Ningún avión volando, la mayoría de las empresas del mundo cerradas, casi 7.000 millones de personas en sus casas, los que teníamos casa, los que teníamos esa suerte, o encerrados en otro lugar, confinados. Una forma terrible de responder a un virus. Todos somos virus, los virus son formas de update, se me olvida a veces lo que digo, pero nos preparan para la destrucción que le estamos haciendo al medio ambiente. Entonces, eso es posible. Nos habían dicho que eso era imposible. En pocos meses, desde la India, volvieron a ver el Himalaya. En pocos meses regresaron ciertos animales a las costas, bueno, etcétera. La naturaleza logró limpiarse de una manera increíble porque tiene una resiliencia impresionante. Entonces, ese mundo ya no existe. Volver a lo normal es imposible. Además, nunca fue normal. Eso genera, como dijiste, José Alberto, una enorme incertidumbre, un enorme terror. Toda el trauma se revive, y entonces todos tratamos de pegarnos de lo que creemos que funcionaba en nuestro pasado. Pero eso es lo que colapsa nuestra energía creativa.
Si logramos hacer presente, integrar el pasado y estar aquí y ahora, podemos liberar toda la energía que es necesaria para lo que en este momento se hace lo fascinante de todo este colapso, y es que todo tiene que ser reinventado. La manera en que hacemos nuestra economía, en que producimos, en que manejamos la comida, en que transportamos la comida. Es absurdo que yo estoy comiendo aquí peces de Alaska y estoy comiendo quesito de Chile, cuando aquí tengo un vecino que lo hace. Entonces, todos los días podemos tomar decisiones no solo económicas, sino políticas, y para nuestra salud y para la salud de nuestra madre, que lo ha producido todo, hasta la bomba atómica salió de la Tierra, todo volverá a la Tierra. Si nosotros desaparecemos, la Tierra tomará otros billones de años para crear seres, de pronto espero, mucho más evolucionados. Parece ser que nosotros somos ese ser que, producto de esta última destrucción que hubo hace 200.000 años, y que no ha podido florecer. Pero yo siento que estamos al borde de esa revolución, de ese enorme cambio, después de la revolución industrial que nos lleva 400, 500 años, depende de cómo lo entendamos. Esta va a ser una revolución ayudada por la tecnología, una revolución espiritual. ¿Y qué es eso de espiritual? No es algo por allá, no, es una revolución de un ser conectado con lo que somos, conectado con la madre, incapaz de destruir la madre, de destruir las mujeres, de violarlas, de decapitarlas, un ser conectado con el aquí y ahora. Y yo siento que esos jóvenes que tú mencionaste, José Alberto, y que hemos mencionado y que hemos conocido en otros países, nos están diciendo no más de este sinsentido, no más de esta destrucción, no más de esta deshumanización. Necesitamos reconectarnos para que la felicidad, el amor, la alegría, la creatividad, sí, en medio del dolor, la tristeza, la pérdida, todas esas cosas que son humanas también, que son maravillosas, pero que podamos crear ese nuevo mundo desde la posibilidad de vivir y sentir todo esto. Entonces, nuestros liderazgos, como mencionabas ahora, José Alberto, tienen que ser muy distintos. No podemos seguir pensando que esos paradigmas que nos llevaron a esta destrucción la van a transformar. No, hay muchas otras cosas, tenemos que abrirnos a eso, y están en el mundo, y están aquí en las comunidades indígenas, y están en los jóvenes. Hay muchas cosas increíbles, la permacultura, la sociocracia, estas ideas de cómo volvernos biocéntricos o ecocéntricos, no egocéntricos o antropocéntricos. Bueno, porque estamos al punto de la destrucción, de lo que están llamando el antropoceno. Es la sexta destrucción de la vida en la Tierra, pero esta ocasionada por el comportamiento humano. Entonces somos nosotros los que podemos transformar eso. ¿Y es cómo? Reconectándonos con quienes somos. Bueno, yo creo que a mí me han gustado mucho los programas que he hecho con compatriotas de la llamada diáspora, pero tengo que confesarles que este programa me ha parecido extraordinario. Quisiera quedarme con ustedes conversando 2 horas más, pero aquí la parrilla de programación nos lo impide. Brevemente, en una frase, casi en una frase, Carmen y Héctor, un mensaje al colombiano y colombiana que te esté viendo y escuchando. Muy breve y muy concreto. Bueno, en estos momentos Colombia está atravesando un escenario coyuntural en el que hay que tomar decisiones. Próximamente también va a haber elecciones, y hay una cuestión que me parece muy importante, y es que seamos conscientes de la necesidad de la transformación que necesita nuestro país. Y en ese sentido, a mí me parece que el llamado de la colombianidad, no solamente desperdigada por el mundo, sino también la que habita el día a día en nuestro territorio, es a que seamos conscientes y capaces de escoger bien a nuestros dirigentes. Seamos conscientes y capaces de votar, de ir a las urnas y escoger, y definitivamente con seguridad, escoger lo que nos permitirá en un futuro proteger la vida, proteger el agua y proteger a esta casa grande que nos permite proveernos de alimento, de sabiduría, de medicina y de regocijo también.
Ese es mi llamado y mi mensaje para la gente y especialmente para la gente de Colombia. Héctor. Hermanas y hermanos, podemos sanarnos. Y lo que uno ama es lo que lo sana. Lo que tú tienes es lo que el mundo necesita. Tú tienes la medicina que el mundo necesita. Sí, votemos bien. Vota por ti, vota por eso en lo que tú crees. Colombia es el segundo país más biodiverso de la Tierra y tenemos un rol histórico, no para los colombianos, para el mundo. Aquí está la semilla de la regeneración de la vida en la Tierra. Tenemos el Amazonas y tenemos los Andes. Aquí está todo lo que se necesita para la regeneración. O sea que nuestro lugar histórico es increíble. Es paradójico que la guerra haya estado con nosotros tanto tiempo. Yo siento que es porque vamos a aprender cómo es hacer paz de verdad entre nosotros y con nuestra madre, con lo que somos. Así que además es delicioso poder recrear el mundo. Ese es nuestro llamado. Carmen y Héctor, muchas gracias por habernos compartido estas reflexiones, por habernos dejado conocer un poco más de sus vidas, de sus experiencias en otros países, vivir el desarraigo, que de todas maneras viajar, no porque se quiere, sino porque toca, es un poco cortar ese cordón umbilical del que hablábamos al principio con nuestros orígenes, pero esa experiencia de ustedes, de valor, de amor, de optimismo, pues aquí significa fuerza, significa energía para nuestra gente. Me encantó mucho que Héctor por una parte dice, tenemos que volver a sentir que no estamos separados de, sino que somos parte de. No estamos separados de la naturaleza, de la universalidad, del cosmos. Somos parte de los árboles y convivimos con el árbol, convivimos con el aire, con el agua, con el pájaro, con la tierra. Ahí, en ese sentido de unidad cósmica, yo creo que hay mucha potencia política. Oiga lo que digo, mucha potencia política, porque es inaudito que, como dice Carmen, todavía hayan científicos, millonarios, políticos y dirigentes que defiendan el fracking, que defiendan que hay que venir a dejarle un foramen de miles de kilómetros a una geografía como lo que está ocurriendo en el Cerrejón, en La Guajira, con un argumento de rentabilidad económica. Eso no cabe dentro de una visión cósmica de lo que es vivir aquí. En esto que también me encantó de Carmen, vivir paridos de la hembra más hermosa, más grande, dijo ella, yo digo la hembra más grande y la hembra más hermosa, que es la Pachamama, que es la tierra. Bueno, si estos muchachos, prende el micrófono que no te escuché. En Wayunaiki se dice Womancat. Nuestra madre, la tierra, que es de donde venimos todos y a donde volvemos todos, por más que no lo queramos creer. Bueno, estos muchachos, esta muchachada, por alguna razón cósmica, está entendiendo, tiene la intuición de la que ustedes están hablando. Así que apoyemos la muchachada, juguémonosla por mantenernos siendo sus coayudantes. Y cuidemos de que ellos no terminen entrampados, porque si ellos se entrampan, perdemos la oportunidad, como siempre lo digo, de no tener otros 100 años de soledad. Muchas gracias.